Definitivamente un tema recurrente que los empresarios permanentemente se preguntan, se cuestionan, incluso influye mucho en el presupuesto que en estos momentos las empresas están haciendo para el año siguiente, es el tema de formación. ¿Qué hacer entonces? ¿Será que con la gestión de calidad salen unas competencias que están bajitas y definimos cuántas horas debemos trabajar en cada una de esas competencias? ¿O buscamos una compañía que nos haga un análisis completo de cómo está ese equipo de trabajo, qué es lo que realmente se debe trabajar y por cuánto tiempo? Porque pueden variar, digamos, como esas horas del desempeño para poder lograr una transformación. Hoy vamos a estar hablando con Luis Ignacio Cardoso. Él es el gerente de la unidad de negocios Cultura con Marca de Marca Consultores, quien nos va a estar explicando un poco cómo ha venido evolucionando ese tema, cómo los empresarios vienen entendiendo la necesidad de invertir en formación y cómo esa formación varía ya de formación tradicional a formación experiencial. Bienvenido. Muchas gracias, Paola, por la invitación. Muy contento de estar aquí en el programa con un tema que me apasiona. Luis Ignacio, arranquemos primero contándonos un poco esa historia, lo que usted ha tenido que vivir, tanto como consultor, con su trayectoria profesional, como empresario, en fin, en ese tener que sensibilizar incluso a los empresarios, en hacerles caer en cuenta de la importancia que es invertir, digamos, en la formación y no de pronto en algunas horas o charlas aisladas. Bien, básicamente la ventaja que tenemos para hablar de ello es la propia educación que recibimos. Es decir, nosotros pasamos por una educación tradicional que, si hacemos un resumen y un recuerdo de lo que nos quedó de esa educación tradicional, creo que podemos rescatar muy poco de lo que nos quedó de esa educación tradicional, donde estábamos en un espacio de aula donde todos estábamos filados, nosotros teníamos poco conocimiento del otro, el maestro tenía poco conocimiento de quienes integrábamos el proceso de aula, y esa relación constituía un bache importante para la transferencia de conocimiento. Ese escenario, que es tradicional y cotidiano, no permitía trascender el desarrollo inclusive del propio ser, porque uno estaba condicionado por el lugar absolutista que tenía el maestro. Si nosotros trasladamos esa postura del maestro y esa postura del aula en filas cuando nos organizaban, que inclusive el maestro no alcanzaba a visualizar sino las 3 o 4 primeros rostros que había en la fila, y de ahí para atrás se desvirtuaba la posibilidad de ver a otros estudiantes en el espacio de aula. Entonces en el año solamente conocía a los 8 o 6 primeros que habían de frente, pero los demás invisibilizaban, ¿cierto? Si lo trasladamos a la organización... Y de alguna manera era una parte cómoda, porque los que más levantaban la mano, los que se hacían adelante se hacían ver, sí, y los que no querían hacerse ver precisamente se iban hacia atrás. Perfecto, es una manera también de autoinvisibilizarse, una manera de protegerse, ¿cierto? En la organización pasa igual. Cuando nosotros adaptamos en el espacio de formación organizacional sistemas muy tradicionales de educación, pasa el mismo fenómeno. Entonces hay un lugar absolutista de quien forma, de quien acompaña, del consultor o el facilitador que está acompañando el proceso, porque es quien trae el conocimiento, y se desconoce que el equipo mismo, el grupo mismo ya trae una experiencia, y una experiencia que se tiene que poner al servicio de la organización. Es decir, desconocer que el grupo ya ha vivenciado, que ha experienciado, que siente, que le duele, que lo toca la organización, que está pasando por procesos satisfactorios o no dentro de la organización. Eso es importante ponerlo en escena. La educación tradicional no lo hace porque lo que hace es transferencia de información. La educación que nosotros estamos abordando y que estamos acompañando desde Marca, que nosotros nombramos como educación experiencial, lo que permite rescatar la experiencia y ponerla al servicio de la misma organización, pero para ello tenemos que cambiar el escenario, tenemos que cambiar toda la estructura que hay funcional allí. A eso voy yo, y es, bueno, ¿cómo es ese tema de la formación experiencial? ¿Qué es lo que pasa durante esas mismas 2 horas de una charla tradicional? ¿Ustedes qué es lo que logran, por ejemplo, en 2 horas, si uno pusiera el mismo parámetro de tiempo? Bien, el modelo de acompañamiento experiencial tiene un diferencial importante, y es la construcción de nuevos escenarios, pero la construcción de nuevos escenarios en contexto con la realidad. Es decir, nosotros no podemos desconocer que la organización o la empresa está viviendo una realidad. Si la organización, por ejemplo, nos invita a construir con ellos un proceso de desarrollo de equipos de trabajo, nosotros no podemos desconocer la realidad y el momento en el que se encuentran esos equipos de trabajo. Pero a partir de ahí, ¿qué hacemos? Construimos un escenario distinto a ese escenario tradicional, que de alguna manera le ayuda a las personas a darse cuenta
más allá de lo que está pasando, a empezar a sentir y además a poder expresar lo que está pasando dentro de la organización. Es más fácil darse cuenta cuando se está jugando de pronto, interactuando con otros y de ahí se evidencia qué es lo que está ocurriendo. Sí, nosotros los adultos nos pasa, eso se llama teóricamente la andragogía, es el sistema de formación para adultos, que nosotros básicamente podemos validar una experiencia o significarla a partir de una experiencia más vivencial, no tan teórica. Ya está científicamente comprobado que lo que escuchamos se nos olvida rápidamente y que esas clases magistrales y esos procesos magistrales ya están pasando y están pasando por un tránsito de las personas lo vivan, las atraviesen. Si vamos a hablar de comunicación, entonces permitamos a los equipos de trabajo que atraviesen procesos de comunicación para que den cuenta de que también hay un asunto de corresponsabilidad que no es solo el empresario, sino que los equipos de trabajo también tienen responsabilidad en ello. Hay dos formas de hacerlo, usted me explicaba, y es, hay un tema de juego de roles en donde la gente pues actúa y se pone, digamos, una dinámica como tal, pero también sin tener que ir a esta representación, se puede hacer desde la narrativa, pero con ese conocimiento del equipo, y es el consultor quien los guía. Ambos son válidos y en este caso ambos hacen parte de la capacitación o de la formación experiencial. Sí, ambos hacen parte, es decir, cuando uno llega al grupo y logra evidenciar que el síntoma está a flor de piel, es decir, no hay necesidad de crear ningún escenario ficticio para que las personas puedan ubicar el síntoma en el escenario o en la conversación. Esa narrativa que trae el equipo hay que aprovecharla. Esa narrativa se convierte en una experiencia significativa. Finalmente la experiencia no es solamente práctica, ¿cierto? La experiencia no es movernos y hacer un ejercicio muy bonito de cuerdas altas o de cuerdas bajas o sacar la pelota de colores para que la gente se ubique ahí, sino básicamente rescatar lo que pasa en el proceso. Y si las personas traen la experiencia y dicen, miren, nosotros nos está sucediendo esto acá, tenemos un problema de estilos de dirección, tenemos un problema de conformación de equipo como tal, nosotros debemos acompañar ese proceso. También podemos crear un escenario para poderlo acompañar, pero la narrativa es completamente importante. Luis Ignacio, vamos a hacer ese paso a paso para que aprendamos hoy con esta charla con usted, en que, digamos, cuáles son esas fases o esas facetas, esos pasos que hay que dar para tener en cuenta ese diagnóstico que me permita realmente conocer lo que está pasando en la empresa. Entonces, hay un primer momento, usted nos lo explica como tal, y es esa observación. ¿En qué consiste? Bien, cuando las empresas nos permiten acercarnos a hacer una observación in situ, la observación in situ es que nos permitan adentrarnos en la organización, adentrarnos en ese equipo de trabajo. Nosotros tenemos la capacidad de mirar el fenómeno en el contexto real. Es decir, no necesitamos construir un escenario distinto al escenario que ya hay. Partimos de la propia experiencia de ese equipo de trabajo, lo visualizamos y lo analizamos. Nosotros lo que hacemos es estar en el equipo unas horas que nos permita a la organización de una manera muy calladita, generándole mucha autonomía a ese grupo, más en un nivel de observación para poder diagnosticar. Después entonces vendría ese diagnóstico, digamos las conclusiones de esa observación, y seguidamente ya viene, digamos, como ese encuentro con el equipo como tal. ¿En qué consiste? El encuentro con el equipo es para validar la observación que yo hago, es decir, cada uno de nosotros como consultores tenemos un alto nivel de subjetividad en el análisis, pero la subjetividad yo la puedo pasar y la puedo dejar atravesar por un grupo focal. El grupo focal es el mismo equipo que me va a remitir y me va a validar esa observación que se estás haciendo es real o no, o te estás alejando de la realidad que tenemos, y allí logro yo centrar un objetivo principal para poder acompañar el proceso. Antes de llegar al tema de las conclusiones, las recomendaciones para la empresa, ¿qué es lo que viene ya para finalizar el proceso? Lo que viene es básicamente crear el escenario para que las personas puedan de una manera tranquila y espontánea poder colocar sobre la mesa verdaderamente qué es lo que está pasando, porque no necesariamente se ponen problemas y dificultades organizacionales, a veces se ponen elementos que hay que potencializar y nosotros lo acompañamos. Y finalmente lo que hacemos es entregar un informe descriptivo, que no pasa por la subjetividad que yo tengo como consultor, sino que pasa por lo que el grupo mismo ha expresado que les está sucediendo, y lo ponemos en un informe. ¿Por qué es importante la educación experiencial? ¿Qué es lo que le está aportando a las empresas esta nueva dinámica o esta nueva forma de presentar ese desarrollo de equipos? Bien, yo creo que las organizaciones de hoy, voy a hablar más de los empleados de la organización de hoy, necesitan crear escenarios distintos, escenarios optimistas, escenarios más optimistas, donde ese caos que aparentemente se está moviendo en la organización, que es optimista, yo creo que el caos es potencial. Yo no considero que el caos es algo que afecte a la organización, sino que es un potencial, pero hay que saberlo
aprovechar, los miembros de la organización muchas veces le temen a ese caos. Entonces es necesario construir escenarios que les permitan abordar el caos o abordar la dificultad o lo que quieren potencializar. Y esos escenarios lo que permiten de una manera muy rápida, es que las personas pongan en la narrativa eso que les está sucediendo. Luis Ignacio Cardoso, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Negocios en Telemedellín. Muchas gracias a ti por la invitación.